Hermanas, hermanos, tema número 32 del estudio de la cuarta carta pastoral. Escúchenlo sobre la praxis política de Monseñor José Luis Escobar Alas. Estamos en la segunda parte de esta carta pastoral, que es la parte sobre el iluminar. Por eso, en los temas que hemos estado viendo últimamente, han sido temas doctrinales, ¿verdad? Vimos lo que pensaba el Papa Juan XXIII, la Gaudium et Spes, el Papa Juan Pablo II, también el Papa Francisco, como magisterio universal en la Iglesia. Y hemos empezado también a ver el magisterio latinoamericano. Y ahí entonces hemos estudiado el documento de Puebla, que nos dice para cambiar la praxis política, y ahora estamos viendo, vamos a ver qué nos dice el documento de Aparecida, la reunión de los obispos en la ciudad de Aparecida en Brasil. Es una oportunidad entonces de formación teológico-pastoral y de conocimiento de la doctrina de la Iglesia, especialmente la doctrina social de la Iglesia. Entonces, numeral 95. 28 años más tarde, es decir, 28 años más tarde de Puebla. Puebla fue en 1979. 28 años más tarde, los obispos reunidos en la ciudad de Aparecida, en Brasil, en el año 2007, constataron con preocupación que a pesar de los avances en el campo político, faltaban otros avances. No basta una democracia puramente formal, fundada en la limpieza de los procedimientos electorales, sino que uno de esos faltantes, es decir, dicen los obispos, es necesaria una democracia participativa y basada en la promoción y respeto de los derechos humanos. Una democracia sin valores, como los mencionados en los numerales anteriores, se vuelve fácilmente una dictadura y termina traicionando al pueblo. Documento de Aparecida número 74. Y dice el señor arzobispo: en El Salvador, la comunidad política debe cuestionar su praxis y responder sinceramente si han promovido y practicado una democracia formal o una democracia participativa. Imagino que conocen la respuesta, dice, y saben el reto que tienen entre manos de promover la participación de las grandes mayorías en la toma de decisiones en aquellas materias que les atañen. No puede seguir este país por la vía andada por tantos años o siglos, como hemos visto en la primera parte de esta carta pastoral, ¿verdad? Que fue el ver. Debe cambiar de una praxis menos humana a una praxis más humana, humanizadora y humanizante. Numeral 96. No fue la anterior la única preocupación de los padres sinodales, ¿verdad? Esa preocupación de que no basta la democracia formal, hay que pasar a la democracia participativa. Ahora viene otra preocupación, dice, también encontraron 2. El recrudecimiento de la corrupción en la sociedad y en el Estado con sus 3 poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Confrontar documento de Aparecida, numeral 77. Otro faltante, encontraron ese continuo inclinar la balanza en favor de los poderosos. Ahí está, estamos en la parte del iluminar, pero aquí también estamos haciendo un ver, ¿verdad? A partir de los documentos de Aparecida, hay también un análisis de la realidad. Por ejemplo, pues que encontraron en tercer lugar una balanza siempre en favor de los poderosos. Cuarta constatación,
predominio de la impunidad, poniendo en riesgo la credibilidad de las instituciones públicas y aumentando la desconfianza del pueblo, fenómeno que se une a un profundo desprecio de la legalidad. Cerramos comillas, documento de Aparecidas, numeral 77. Abrimos comillas para otra constatación. Dice, en el caso de los congresos legislativos, existía una grave deformación todavía presente en ellos. Aprueban leyes injustas por encima de los derechos humanos y de la voluntad popular. Documento de Aparecida 79. Tal vez, señala el señor arzobispo, aprueban este tipo de leyes por no estar cerca del pueblo, como lo advierten los obispos latinoamericanos. Pero podría ser que aprueban leyes contrarias al bien común por razón de la avaricia, por tratos bajo la mesa, por cheques en blanco, por compadrazgos, por intercambio de favores, etc. El pueblo salvadoreño, constata el señor arzobispo, conoce bastante de estas actitudes. En resumen, numeral 97, mientras esta mala praxis perviva, seguirá causando crisis política, la cual redunda en, abrimos comillas para citar otra vez el documento de Aparecida, idolatría del dinero, el avance de la ideología individualista y utilitaria, el irrespeto a la dignidad de cada persona, el deterioro del tejido social, la corrupción, incluso en las fuerzas del orden, y la falta de políticas de equidad social. Constatación que hace documento de Aparecida, numeral 79. Es momento de cambiar el rumbo de esa praxis para beneficiar a las grandes mayorías de este país, cuyo único deseo es vivir en un estado de derecho que promueva el desarrollo y bienestar de sus familias. Hagámonos entonces algunas preguntas para continuar la reflexión de estos numerales. Por ejemplo, en el 95 hemos escuchado que los obispos en Aparecida en el 2007 constataron con preocupación que a pesar de los avances políticos faltaban otros avances. Uno de ellos es, dice, que no basta una democracia formal fundada en la limpieza de los procedimientos electorales, sino que es necesario ir un poco más allá, fomentar una democracia participativa basada en la promoción del respeto a los derechos humanos. Entonces, el señor arzobispo invita a la clase política a cuestionar su praxis y responder sinceramente si han promovido y han practicado o no una democracia formal o una democracia participativa. ¿Verdad? Nosotros pues preguntémonos, ¿está el actual gobierno fomentando una democracia participativa? ¿Está favoreciendo la participación de la población en la toma de decisiones importantes? Y vaya que sí han tomado decisiones importantes en estos 2 años, ¿verdad? Por ejemplo, consultaron a algunos sectores para establecer esta ley del Bitcoin. ¿A quiénes consultaron? Varias organizaciones sociales vienen luchando desde hace 15 años en una propuesta de ley de agua. ¿Por qué ahora la Asamblea Legislativa ha archivado esa propuesta? ¿Por qué no ha invitado a dichas organizaciones para consultarles, para retomar ese trabajo de 15 años? Imagínense. Y así podríamos ir citando, ¿verdad?, en nuestra reflexión personal, comunitaria, colectiva, que otros casos nos parece que no hay una consulta ciudadana, pues si no se puede hacer a toda la ciudadanía, por lo menos a determinados grupos, sectores que se especializan en esos diversos temas económicos, sociales, políticos. En el numeral 96
viene un diagnóstico sobre la praxis política. Dice Monseñor Escobar basándose en el documento de Aparecida. También encontraron el recrudecimiento de la corrupción en la sociedad y en el Estado con sus tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Encontraron también un continuo inclinar la balanza en favor de los poderosos. 3, encontraron ese constante predominio de la impunidad. Entonces preguntémonos si ese diagnóstico pues todavía es lamentablemente sí o no presente, ¿verdad? Si todavía hay corrupción en los tres poderes del Estado, si hay una inclinación de la balanza a favor de los poderosos, si continúa la impunidad, ¿por qué no se permitió el ingreso o el acceso a los archivos de la Fuerza Armada tal como pedía el juez? El documento de Aparecida dice: aprueban leyes injustas por encima de los derechos humanos y de la voluntad popular, ¿verdad? Y el señor arzobispo aclara y dice: podría ser que aprueben leyes contrarias al bien común por razón de avaricia, por tratos bajo la mesa, por cheques en blanco, por compadrazgos, por intercambio de favores. Se dan esas realidades todavía en nuestro medio, se sigue dando la avaricia, se siguen dando los tratos bajo la mesa, los cheques en blanco, los compadrazgos, el intercambio de favores. Pues nos habían prometido que todo eso iba a terminar, pero parece que no, ¿verdad? Hay ahí serias denuncias.